Bien, hermanos queridos, qué gusto poder saludarlos esta mañana nuevamente. O bueno, tal vez a lo mejor para ustedes es tarde, de noche, tal vez ni siquiera es día domingo cuando está viendo este mensaje, pero sea el momento que sea, permítanme saludarlos con mucho cariño, enviarle un fuerte abrazo. Espero que todos los que se están sumando estén bien, estén pasando un buen tiempo. Ese es mi deseo. Pero si no es así, confiamos que el Señor está también con nosotros. Hoy es una nueva mañana en que compartimos un capítulo más o un libro más de esta serie de los profetas menores que estamos eh, estudiando domingo a domingo. Y el día de hoy es el libro de Miqueas, el que nos reúne a compartir. Vamos a orar, ¿le parece? Señor Jesús, te damos muchas gracias esta mañana porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla. Y, y ese hecho, Señor, conlleva mucha paz en nuestro interior. Cada vez que abrimos tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tenemos siempre la chance de tomar tu mano nuevamente. Porque nos cuesta, Señor, nos cuesta caminar contigo o en tu ley nos cuesta, pues nuestra naturaleza nos lleva hacia otro lado. Pero cada vez que abrimos la Biblia, aun cuando estemos cansados en lo espiritual, tú renuevas nuestras fuerzas, nuestro ánimo, y eso es maravilloso, Señor. Te damos gracias de todo corazón por ello. Permítanos ahora estudiar también este libro de Miqueas y tener esta reflexión, Señor, para, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Algo quiere decirnos esta mañana a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se enfrenta a diferentes cosas en nuestras semanas, en nuestros días, pero tú nos conoces a todos los que estamos hoy en línea viendo y escuchando este mensaje, Señor, y para cada uno de nosotros tienes algo especial que decir. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miqueas 5 nos entrega un texto que es muy conocido para nosotros, lo hemos escuchado varias veces. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Este es uno de los textos quizás más conocidos de Miqueas, y que nos da esperanza, ¿cierto? O que nos da cuenta del Salvador al que revelan estos versículos. Miqueas, ¿quién como el Señor? Eso significa su nombre. Qué bonito, ¿no? ¿Quién como el Señor? Pero muchos de los autores señalan o coinciden en que más que una pregunta, ¿quién como el Señor? Está haciendo una afirmación o exclamación como de maravilla. ¿Quién como el Señor? No hay nadie más como Él. Eh, la palabra enseña que este profeta viene de una localidad bien pequeña llamada Moreset, y su ministerio tiene cabida eh, dentro del periodo en que reina, por el lado de Israel, reina Jotam y Ezequías, y en Judá, Acaz. ¿Por qué menciono esto de los reinos? Porque, bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que en este periodo de la historia el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos, un reino al norte con 10 tribus y un reino del sur con 2 tribus. La capital del reino del norte fue Samaria, en buena parte de la historia, y la capital del reino del sur, de Judá, fue Jerusalén. El mensaje de Miqueas es bien potente, tanto que 100 años después otro profeta hace mención de él, es el profeta Jeremías, que dice en su capítulo 26, Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Bueno,
Esto lo estaba mencionando otro profeta, ¿cierto? El profeta Jeremías, pero haciendo alusión a Miqueas, que había tenido participación en la historia 100 años antes. Por lo tanto, el mensaje de Miqueas es bien relevante. Muchos lo comparan también o lo asemejan bastante al libro de Isaías. ¿Por qué se escribió el libro del profeta Miqueas? Bueno, recordemos, ¿cierto?, que Dios había establecido varios pactos con su pueblo, con Israel. Y cuando hablamos de pactos, a veces podríamos a lo mejor olvidar de qué estamos hablando. Vamos a Génesis, al capítulo 12. Ahí vamos a leer unos versículos que nos van a recordar de qué pacto estamos hablando. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí hay parte de este pacto que Dios había hecho con su pueblo. En Génesis 15, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Continuamos viendo este pacto que Dios había hecho, en primer lugar con Abraham, ¿verdad? De multiplicarlo a tal punto que su descendencia sería como las estrellas. En Génesis 35, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Nuevamente seguimos, ¿cierto?, con este pacto que Dios había hecho con, con Abraham. Ya estamos viendo al nieto de Abraham en esta historia. Y el nacimiento de la nación de Israel propiamente tal, con ese nombre. Miqueas 7:20 nos dice que cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Había un pacto de misericordia de parte de Dios a su nación, a su pueblo. En Éxodo 20 encontramos lo siguiente: no hagáis conmigo dioses de plata. Esto está ocurriendo, esta palabra de Dios está ocurriendo cuando Dios ya había sacado a su pueblo de la cautividad de Egipto. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Esto es parte del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Hay muchos detalles, de muchas ordenanzas que este pacto tenía, ¿verdad? Pero lo central de este pacto era que Dios quería que la adoración del pueblo de Israel fuese solo y exclusivamente para Él. Ese era el pacto. Él le sería Dios al pueblo de Israel, el único y exclusivo Dios. Por eso hace tanta alusión a que no se hagan imágenes, que de hecho, se acuerda que muchas veces hemos visto en la historia que Dios ordenaba que a los pueblos que ellos atacasen o enfrentasen, los tenían que destruir completamente, porque él sabía que si dejaban algo de ese pueblo, muy probablemente iban a adoptar las costumbres, las religiones, las deidades de esos pueblos e iban a romper de a poco sus promesas, su pacto. Entonces, bueno, esos eran los pactos que tenía el pueblo de Israel con Dios, y estaba ocurriendo en este tiempo que el pueblo estaba olvidando completamente sus pactos. Y aparece Miqueas en esta escena justamente para advertir, de levantar la mano y decir: por favor, pueblo, cuidado,
se están apartando tanto, tanto de Dios, que están a punto de romper sus promesas. ¿Qué estaba ocurriendo en este tiempo? Lo hemos visto también con otros profetas. Eh, Había muchos líderes, incluso falsos profetas, que estaban haciendo una corrupción tremenda y estaban haciendo dinero con la fe de algunos creyentes. Los ricos se estaban haciendo más ricos a costa de los pobres. Parece, parece una foto un poco similar, digamos, a lo que nuestra sociedad enfrenta hoy día, ¿verdad? Vemos corrupción en varias líneas de la sociedad y vemos también que las partes más ricas quizás de la sociedad se siguen fortaleciendo económicamente en desmedro de aquellos que necesitan más. Entonces pareciera que este mensaje también aplica, digamos, para nuestra sociedad. Entonces el libro de Miqueas es un libro como cuando uno estudia, nos revisa los 7 capítulos de este libro, nos vamos a encontrar con que es una especie de montaña rusa, porque vemos que viene mucha advertencia fuerte, mucho juicio de destrucción hacia el pueblo, de destrucción real que fue ejecutada finalmente con la llegada del pueblo asirio y más tarde con Babilonia. Pero tras esos mensajes de destrucción y de fatalidad, el profeta Miqueas levanta verdaderos poemas de esperanza. Y esta figura sucede 2 veces. Juicios hacia el pueblo, ¿cierto? Los dejan ahí abajo, juicios al pueblo, luego los levanta con poemas de esperanza, luego vuelve a emitir juicios contra el pueblo y finalmente el libro termina con un poema maravilloso de esperanza. Para muestra de lo que les estoy comentando, les quiero compartir lo que nos señala Miqueas en el capítulo 4. Acontecerá que en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Qué maravilloso es pensar en esta figura, en que llegará el día en que la espada y la lanza, estos objetos de guerra, estos objetos de conflicto, se van a convertir en objetos de trabajo, en objetos de trabajo agrícola, dice acá. Se convertirán las espadas en asadones y las lanzas en hoces. Que no se va a levantar nación contra nación, o sea, es el fin de los rumores de guerra, es el fin de la guerra, es el fin de los conflictos, y que cada uno se va a sentar sobre su vid, o sea, que cada uno tendrá al menos una parra para poder sentarse debajo, al menos tendrá una higuera para ponerse a la sombra. Qué maravilloso es pensar en eso. Y este mensaje tan alentador, tan cálido, viene justamente después de una serie de juicios durísimos que Miqueas levanta contra el pueblo. ¿Cómo es la estructura de este libro de Miqueas? Yo ya les contaba, ¿cierto?, que se intercalan entre mensajes de fatalidad y esperanza. Es así que encontramos entre el capítulo 1 y el 3 mensajes de juicio contra Israel y Judá. Recordemos que profetas anteriores, como el caso de Amós, justo le tocó pasar en una parte de la historia donde el reino del norte, Israel, estaba muy alejado de Dios, no así tanto el reino de Judá. Esto tenía mucho que ver con
con los líderes que tenían a cargo. Pero en este caso, en esta fase de la historia, a Miqueas le toca enfrentarse a dos reinos que están francamente apartados de la voluntad del Señor. Entonces tenemos entre los capítulos 1 y 3 mensajes de juicio contra Israel. Tras eso vienen mensajes de esperanza para el pueblo de Dios, los capítulos 4 y 5. Luego, nuevamente el Señor pone al pueblo de Israel en juicio por sus pecados, capítulo 6 y la parte inicial del capítulo 7, y termina este libro en el capítulo 7 con el Señor perdonando a quienes confiesan sus pecados. Entonces este libro es como una especie de montaña rusa entre la fatalidad y la esperanza. Y esto quizás, esta idea de conjunto entre fatalidad y esperanza podría darnos una idea también de que Dios es justo. No debemos olvidar esto. Dios es justo. Todas las advertencias de juicio que Dios manifiesta y le ha levantado e indicado para los postreros tiempos se van a cumplir. Y se van a cumplir no porque Dios es malo, sino porque Dios es justo. Pero al mismo tiempo de que Dios es justo, podemos, sin ninguna duda, estar seguros de que Dios es misericordioso. Y este libro es una muestra clarísima y literal de esto. Juicio más misericordia. Es increíble esta mezcla que creo que la encontramos solamente en nuestro Dios. Pero bueno, qué interesante, ¿cierto? Cómo Miqueas habla o le expone al pueblo de Israel en esos años acerca de las consecuencias que va a tener su mal tratamiento o su mal cumplimiento acerca de los pactos. Eso es para ellos, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Sin embargo, estaba pensando lo siguiente, la verdad es que nosotros hoy día tenemos muchos pactos en nuestro día a día. Si bien no somos parte de esa historia, de ese pueblo que recibió ese tipo de pactos, hoy en nuestra vida hacemos diferentes pactos. Y estuve pensando en algunos de ellos, en 4, para ser precisos. Y traté de escribirlos como de menor importancia a mayor importancia. Creo que, o coincidiremos en que todos nosotros, en la medida que vamos convirtiéndonos en adultos, digamos, vamos adquiriendo pactos o compromisos de índole financiero. Coincide conmigo en eso, ¿verdad? Todos nosotros, ya sea que nos comprometemos a pagar algo que fiamos en el negocio, que le pedimos a la vecina, fíame, por favor, la harina, el azúcar, se la pago mañana. O cuando nos pedimos a algún amigo algo prestado, te aseguro que te lo voy a pagar cuanto antes. Esto que tú me estás prestando, te lo voy a pagar. Adquirimos compromisos también con entidades financieras. ¿Sabe lo que Dios nos dice respecto a los compromisos financieros? Dice que los préstamos siempre se discuten en la Biblia como un principio negativo en lugar de positivo. Mira qué interesante. De hecho, parece ser una consecuencia de desobedecer los estatutos de economía y los principios financieros de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice, respecto al endeudamiento, dice, ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Totalmente cierto. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Todas estas maldiciones caerán sobre ti. Te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Eso está en Deuteronomio 28. El mínimo absoluto que establece la palabra de Dios para cualquiera que pida prestado se encuentra en el Salmo 37:21, y que dice lo siguiente: el impío toma prestado y no paga, pero el justo es misericordioso y da. Si no queremos entonces ser considerados malos por Dios, debemos devolver el dinero que hayamos tomado prestado. No hace ninguna diferencia si las circunstancias que nos impiden pagar están fuera de nuestro control.
Si tenemos una deuda, debemos encontrar una forma de pagarla, incluso si eso significa hacer arreglos especiales de pago con el acreedor. Mateo 5 nos señala algo de eso. Entonces acá estamos frente a uno de... ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Porque de alguna manera aquello que a veces pareciera tan lejano como estas historias de los profetas, debemos convertirlas en cosas concretas para nosotros hoy. Es muy probable que muchos de las personas que conforman nuestros círculos cercanos, nuestros contextos, estén enfrentando problemas de compromisos financieros totalmente entendibles para lo que se vive hoy en el mundo. Pero en el fondo, como principio, Dios nos habla muy claramente acerca del endeudamiento. Y no del endeudamiento con casas comerciales, con bancos, con grandes deudas, sino que con aquellas deudas que también son menores y que nosotros a veces las ponderamos muy abajo. Ah, no importa que no le pague eso, no importa que no le pague, sí. Eh, yo le he prestado varias veces y no me lo devuelve nunca, así que no importa que yo no lo devuelva. Miqueas ya nos dio un ejemplo de cómo fueron los mensajes de durísimos contra los líderes y personas que se rebelaron contra Dios. No caigamos nosotros en estos problemas de no cumplir nuestros pactos de índole financiera. Otros pactos que podemos tomar en nuestra vida y actualmente son pactos de índole laboral. Idealmente lo que nosotros queremos, ¿cierto?, es contraer o tener trabajo, ser contratados para tener solvencia económica y poder subsistir. Pero también es cierto que a veces las relaciones laborales se ven rotas o se ven no respetadas. Miren lo que dice Efesios en el capítulo 6, dice, siervos, personas que son contratadas, ¿cierto?, a los trabajadores, obedeced a vuestros amos en la tierra, obedeced a vuestros jefes. Más aún dice, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Es increíble pensar en esto. Yo creo que es poco habitual que reparemos en este tipo de versículos porque resulta incluso un poco extraño. Haga el ejercicio, por favor, traiga a su mente la cara de su jefe en este minuto. Y a veces, y a veces nos cuesta un poquito obedecer a esta figura de jefe eh, con la sinceridad de nuestro corazón como a Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Ese es el consejo. Si está buscando un consejo, ¿cómo debo ser con mi jefe? El mejor consejo usted ya sabe que lo puede recibir de la Biblia. Y el consejo que la Biblia le entrega hoy es este. Obedezca a vuestro jefe con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. En Tito 2 dice que Tito exhorta a los siervos a que se ajusten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Qué increíble. Nuevamente, un consejo bíblico impresionante respecto a otro de estos pactos que nosotros tomamos en nuestro día a día. Cuidemos estos pactos. Seamos respetuosos de estos pactos que tomamos. Si somos contratados, si llegamos a algún acuerdo con nuestras jefaturas, no rompamos estos pactos de la noche a la mañana de mala manera, que nos desaparecemos de nuestro trabajo sin dar ninguna explicación. Me da la impresión, hermanos queridos, amigos que nos están escuchando, que esa no es la forma bíblica de enfrentar y de desarrollar este pacto. Otro pacto mucho más importante que algunos hemos tenido la bendición de adquirir es el pacto matrimonial. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso lo podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 19. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos,
amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Eso lo encontramos en Colosenses. Bueno, este es sin duda uno de los pactos más hermosos que podemos contraer acá en nuestros días, eh, al punto que legalmente también se llama pacto o contrato, y debemos ser cuidadosos de no romper este pacto. ¿Sabe que es muy fácil romper los pactos en general? Los pactos financieros, es fácil sortearlos. Los pactos de relación laboral, también es fácil sortear esos pactos. El matrimonio yo creo que es muy fácil también de dañar, es muy fácil de dañar. Eh, Quienes tenemos esta bendición sabemos que hay muchas luchas en torno al matrimonio, que debemos ser muy astutos también en blindar y cuidar nuestra relación matrimonial. Esto que leemos habitual de que las esposas se sometan a sus esposos como conviene en el Señor, eh, siempre debemos leerlo con la parte final de ese versículo. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Y, y esto yo creo que debemos recordárnoslo siempre. Aquellos matrimonios que somos amigos, debemos instarnos también periódicamente a recordar esto. Protejamos nuestros matrimonios, protejamos nuestras familias. Y el último pacto que hacemos, y el más importante creo yo, es con Dios mismo. Pactamos de alguna u otra manera entregar nuestro corazón al Señor. ¿Se acuerda que cuando hacemos esa primera oración de conversión al Señor y lo reconocemos como nuestro Salvador, le decimos en parte de esa oración que entregamos y dedicamos nuestro corazón a Él? No rompamos ese pacto. Qué fácil es um, quebrantar ese pacto, hermanos queridos, porque el apóstol Pablo lo dijo, nuestro cuerpo nos lleva en el sentido contrario. Nuestra naturaleza humana nos lleva en el sentido contrario de querer hacer lo malo, y es terrible esta lucha. Entonces es muy fácil eh, el apartarnos y dejar este pacto que tenemos con Dios. Busquemos la opción, hermanos queridos, la forma que cada uno de nosotros tenga de mantener vivo y activa nuestra búsqueda del Señor. Cuando dejamos pasar muchos días sin alimentarnos de la palabra del Señor, sin doblar nuestras rodillas, ya sabemos lo que pasa. Sabemos cómo se empieza a enfriar extrañamente nuestra relación, nuestro vínculo con Dios. Y es fácil quedarse en ese estado. Lo difícil es poder decir, me vuelvo a poner de rodillas, vuelvo a abrir mi Biblia, vuelvo a orar, vuelvo a compartir o a buscar la comunión con mis hermanos. Eso es más difícil. Es un pacto difícil de mantener, pero nos conviene, es conveniente que mantengamos ese pacto firme, firme, firme y sin soltarlo. Miqueas nos ha mostrado eh, esta, esta dupla de fatalidad y misericordia. Y todos nosotros vivimos a diario, o a lo mejor no tan notoriamente a diario, pero en nuestra vida pasamos por esta fase de, entre comillas, fatalidad, en que pasamos momentos de padecimiento, de necesidad, de soledad, de rechazo, de un montón de sensaciones negativas, pero sabemos que a la par, o no debemos olvidar, quizás lo olvidamos en estos momentos de mayor dificultad, olvidamos que Dios está ahí y que Dios es un Dios misericordioso. Yo no sé hoy día qué es lo que está usted viviendo en el fondo de su corazón. Eso lo conoce usted nada más. Porque a lo mejor hoy día es usted una persona que tiene trabajo, su matrimonio está bien, su familia está bien aparentemente, pero usted y su corazón, usted sabe que cuando se va a dormir cada noche, no está tranquilo. La verdad es que no sé por qué el Señor me está dirigiendo a decir esto, pero
Pero si es así su vida en estos días, no deje pasar tiempo, no deje pasar más tiempo. Usted sabe cómo llega a dormir cada noche. Usted sabe cómo se siente cuando queda solo en casa. Si está con amargura, con angustia, con dolor, no deje pasar más tiempo y doble ahora mismo sus rodillas. Tenemos un Dios misericordioso, lleno, lleno, lleno de amor y misericordia. Aprovechémonos de eso. Oremos. Gracias, 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 Señor Jesús, por este tiempo en que hemos podido reflexionar unos pocos minutos acerca de esta realidad que Miqueas, el libro de Miqueas, nos muestra de manera que es similar ver todo lo que el pueblo de Israel vivía con nuestra sociedad. Y hoy extrapolamos también lo que sucede con cada uno de nosotros en nuestro día a día, con los múltiples pactos y compromisos que tomamos. Nos cuesta, Señor, y tú lo sabes, cumplir con nuestros pactos, con nuestros compromisos, pero sabemos, Señor, que lo mejor es obedecer tu palabra y tu palabra nos lleva, nos empuja a cumplir estos compromisos. Te pedimos misericordia, te pedimos amor, y no solo para nosotros, sino que te pedimos amor en nosotros para demostrarlo también a otros. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por, por estos textos que nos ayudan a mirar cómo está nuestra vida. Te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, queridos amigos que han escuchado esta reflexión, les mando un fuerte abrazo. Espero que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus familias y, como siempre decimos, esperamos vernos, vernos pronto. Un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga. Nos vemos.